Entonces, si algo altera la célula, y esa sería la hormesis, ¿okay? Ya sea producida por drogas o ya sea producida por un estrés, con la definición última en biología, ya sea de esas dos cosas, ¿quién hace que se vuelva otra vez la mutación? O sea, hormesis es como el estímulo y obviamente celular. Sí, yo creo que esa sería una forma de verlo. Sí, están relacionados, es decir, la hormesis produce un efecto y la homeostasis tiene que mantener el medio interno como regular. No es un equilibrio, está claro, no homeostasis, porque no es una respuesta adaptativa. Está claro, eso en cuanto a hormesis y homeostasis. Creo que esa es la única duda así que pudieran tener. Fíjate que en esa curva que está, dependiendo de la respuesta y la dosis, hay una parte beneficiosa y otra vez se aumenta la dosis aparece nada. Eso es algo más importante para que lo vean en farmacología. Mencionando el rango de la dosis de la dosis tóxica, Podría ser, sí podría ser. Lo que pasa es que la hormesis es un término más sofisticado que simplemente la dosis. ¿Entiendes? Es un término más de equilibrio, de tratar de mantener el sistema funcionando correctamente. Eso sería. Y otra cosa sí que tenía algo pendiente por decirle. Ok, vamos por eso. Había un programa sobre, está en internet, está en YouTube, de un individuo que dice cómo protegerse de los rayos. ¿Okay? Para la fulguración, referente al peligro que existe cuando uno está expuesto a una corriente nuclear. Entonces el individuo plantea algo que no sé si es verdad, hay que revisarlo, pero que quería que ustedes lo tuvieran presente. Él dice que uno no debe acostarse en el piso. Yo le digo que para evitar el punto más alto, uno debería ir a acostarse, ¿no? Eso es la lógica. Pero él dice que no, porque cuando el rayo cae, electrifica toda la zona alrededor de donde uno pueda estar. Entonces, si te acuestas, te expones al choque eléctrico más fácilmente. ¿Quedó claro? Eso es lo que propone este individuo. Entonces dice de agacharse y pegar los talones para que la carga pase de un pie al otro y vuelva a la tierra. Ahora, eso funciona, lo que no terminé
aquí en patología general. ¿Qué más? Vamos a buscar la otra cosa. Dime en qué parte no está clara la... No, todavía no. ¿Esta? No. Ahí. Esa no la presenté porque esa era la integración. Ajá, ¿cuál es la otra que hay ahí? Yo no pasé eso porque esa es la integración de todo lo que les había explicado antes, ¿entienden? Y eso lo tenían que haber revisado ustedes. Y si ahí sacar las dudas que no les trae hoy. Pero ¿cuál es? Analicen el esquema. Vamos a ver de qué lado vamos a estar nosotros. Lesiones moleculares, ADN, proteínas y líquidos, eso ya lo saben, que es por metales libres. Y el efecto Compton que produce los radicales cuando la radiación ionizante pasa a través del agua y produce el hidroxilo. ¿Okay?
Bueno, el neutrino, el problema interesante es que no tiene carga. Entonces no produce ionización. Que son las partículas ionizantes las que pueden producir el daño. Pero claro, ¿sí? Ustedes no tienen duda por este lado. ¿Por qué no se con todo el mundo? Yo puedo dar un otro lado. Entonces, aparte de este esquema, hay alguna otra duda, como alguna otra clase. Les dije que las células tumorales son entes biológicos muy seleccionados desde el punto de vista de selección natural, ¿no? Y ellos logran producir incluso resistencia a quimioterapia, incluso a la radiación. Entendido que cuando una célula es sometida a radiaciones se disparan mecanismos de activación del glutano, que es uno de los más potentes quelante o atrapadores de radicales libres. Okay, es un mecanismo fisiológico. Y el otro mecanismo se lo dio la doctora Zuri, que es a través de la superóxido dismutasa y la catarata. ¿Okay? Dismuta el oxígeno con el potencial libre y evita que pasando la agua oxigenada y agua oxigenada por la catarata es agua y oxígeno. Esos son los mecanismos de protección para la radiación. ¿Por qué los radicales libres producen daño celular que no sea al ADN y no sea al ADN, sino a la membrana? ¿O no produce daño sobre la membrana por radicales libres? Si lo produce, ¿cómo lo hace? Los radicales libres creo que pueden necesitar los residuos de los parte de la proteína estructural de la membrana y con eso comprometen el interior de la membrana. Eso es verdad y no es lo más frecuente. ¿Qué es lo más frecuente? ¿Qué es lo que fíjense? Cuando ustedes ven la estructura de membrana, ¿qué es lo que abunda en la membrana? Los lípidos y los fosfolípidos, porque las proteínas son simplemente como cubitos de hielo, vamos a imaginarnos de esa manera, flotando en un ambiente lipídico. Claro, creo que es porque satura a los ácidos grasos como parte del lípido. Puede saturar los ácidos grasos o puede dañar el doble enlace produciendo sustancias que son tóxicas, ¿okay? Como isofosfatidilcolina, que tiene que ser eliminada rapidito de la membrana, o puede disminuir la cantidad de dobles enlaces que existen porque ese radical va saltando de doble enlace a doble enlace y entonces disminuye la cantidad de dobles enlaces que pueda tener el líquido. Entonces el blanco principal son los líquidos. ¿Okay? Las proteínas pueden afectarse por menos intensidad. ¿Qué otras cosas que sean cosas básicas? Si una célula se daña por radiación no letal, está claro, cuando es letal ahí no vamos para ningún lado. ¿Okay? Pero cuando una célula se daña y de manera no letal, ¿qué pasa con los fosfolípidos de membrana? Aparte de que los daños doble enlace pero el daño no es severo. ¿Qué le pasa a los fosfolípidos de membrana? ¿Qué enzima se activa cuando hay daño de la membrana? Estamos hablando de radiaciones, pero puede ser calor, puede ser, ¿cómo se llama? Agente químico, cualquier cosa que dañe la membrana. ¿Cuál es la respuesta de
y le dije, eso no se le debe olvidar. Entonces, hay una alteración de la membrana y ¿cuál es la respuesta de esa célula? ¿Ah? El flip-flop. ¿Por qué flip-flop? ¿Por qué se te ocurrió el flip-flop? Ajá, pero lo mencionaron dentro de un pocotón de cosas, pero ¿por qué el flip-flop? Mire, le voy a hacer una pregunta para que solamente se den cuenta que ese flip-flop es importante. Creo que no tengo la lámina aquí porque esa es la parte del líquido. Me voy a ir adelantando algunas cosas. ¿Por qué envejece un glóbulo rojo? Es una pregunta general que tiene una respuesta bellísima. ¿Por qué envejece un glóbulo rojo? Aquí de este lado parece que no fumea, o sea, ustedes no piensan, no dan respuesta, inventen algo, no importa que se equivoquen. Aquí pueden equivocarse. En el hospital tal vez puede que se equivoquen si está el apunto cerca. Pero cuando estén solitos, que ya han terminado su carrera, ahí sí es verdad que pueden equivocarse. Entonces, ¿por qué ves un glóbulo rojo? Pero piensen, ¿qué es un glóbulo rojo? Miren, acuérdense que yo les he dicho siempre las definiciones por delante. Ustedes saben que hay un glóbulo rojo, pueden comenzar por ahí. Entonces, hable uno solo que hable duro y después los demás le dicen si es verdad o es mentira lo que están diciendo. Porque ustedes no se atreven a hablar. ¿Ah? Entonces, ¿quién va a hablar con ustedes? Tú. Ella que habló del flip-flop, ya por ahí me sacó del glóbulo rojo. Dale pues, ¿quién es un glóbulo rojo? ¿Una célula? Ah, entendí nuclear. Ah, ¿qué más? Es una célula, ¿verdad? Anucleada, cuya función es, ya va para la función, transportar oxígeno, ¿verdad? Dependiendo es anucleada si el glóbulo rojo es maduro o no es maduro. ¿Okay? Pero ya el glóbulo rojo maduro y son los que envejecen, ¿verdad? Es una célula nuclear que transporta oxígeno, que tiene varios anillos tetrapentrólicos, que tiene hierro en su interior, lo cual la hace propensa a producir radicales libres, ¿correcto? ¿Y por qué envejece? ¿Qué más tiene el glóbulo rojo? Habla tú. Los glóbulos rojos, la única organelo que tienen son las membranas plasmáticas y no tienen ribosomas para poder, por lo menos, en el caso de que haya un daño proteínico, o sea, sintetizar, no pueden sintetizar proteínas. ¿Qué más no tienen? No tienen ningún tipo de organela. No tienen ningún tipo de Solamente la membrana ¿No tienen plasmática. No, ¿No? creo que no. ¿Por qué creo? Porque ellos solamente Ustedes pasan usan... por todas esas materias, fisiología, histología, etc. Porque ellos solo utilizan glucólisis, ¿Ah? ¿no? No tiene glucólisis, está bien. Porque solo utilizan Entonces, ¿cómo hace para sobrevivir el glóbulo rojo? glucólisis. A punta de glucólisis. ¿Y por qué envejece un glóbulo rojo? No. Bueno, intercambiar proteínas en qué sentido? Recambiar. ¿Qué quisiera tú recambiar en los glóbulos rojos si fuera yo? La membrana. ¿Cómo alteraría la membrana? Yo también así. ¿Qué más? Estamos hablando de glóbulos rojos normales. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más allá arriba? Entonces, si el glucólisis, ¿verdad?, es poco eficiente para producir ATP, o sea, no es lo mismo que la glucólisis aeróbica, la mitocondria. ¿Ok? Y
poco, es que hace 4 meses. Y entonces, ¿por qué hay que, cómo se llama la función del vaso para destruir el glóbulo? ¿Dónde se destruye el vaso, verdad? Sí. ¿Cómo se llama esa función? Eso es un término médico que le voy a decir, pero muy poco usado. Se llama función hemocaterética. ¿La han oído? Nunca. No. Ok. Es que hay palabras que, bueno, uno se las aprende y define las cosas. La función hemocaterética del vaso es la función que tiene el vaso de destruir a los glóbulos rojos. ¿Y por qué los destruye? Porque su membrana, por la membrana, porque se ponen rígidos, ¿no? Usted de verdad tiene un impacto sacarle las cosas. Ok, ¿qué le pasa a la membrana? ¿Por qué se pone rígida la membrana? Yo pienso que como está haciendo continuamente glucólisis y acumula lactato y acumula proteínas que al final no van a tener cómo estarse. ¿Estás seguro que tiene láctico de cirudenas el glóbulo rojo? ¿Tiene lactato de cirudenazo? Sí tiene. Si tiene, pasa el piruvato lactato. El piruvato con el mitocondria no va a irse al mitocondria y se queda y se pasa a lactato. ¿Cuánto contribuye a la acidosis metabólica el lactato del glóbulo rojo? No sabe. Tampoco. Pero no creo que mucho. El que contribuye es el músculo. ¿Ok? Creo que esa sea una razón de peso para que el glúten tenga problemas. Las enzimas de la vía glicolítica se dañan, envejecen y además está la presencia del hierro ahí. Entonces, al no haber esas enzimas, ¿qué falta en el glóbulo rojo? ¿Qué falta si no están las enzimas? Glucólisis. Y si no hay glucólisis, ¿qué Se puede pasa? porque no tiene energía. No tiene ATP. No tiene ATP. Y si no tiene ATP, no puede hacer el free flow. Correcto. Entonces, la fosfatidilcerina, que es un fosfolípido que está hacia adentro, se va para afuera. Expone la fosfatidilcerina. Y la fosfatidilcerina es un mensaje para las células mononucleares de que algo anda mal. Y eso se lo viene incluso en la clase de inflamación. Claro, estas son clases muy densas que para pescar algo ahí hay que estudiarlas bien, parte por parte, entendiendo por qué cada cosa. ¿Ok? Pero eso se lo dijeron. Entonces, cuando se expone la fosfatidilcerina por falta de ATP, imagina que para mantener ese ciclo se necesitan 4 ATP. ¿Ok? Entonces, cuando llega ese eritrocito al vaso y ahí, ¿cómo es la circulación del vaso? Es Javier, creo que era. ¿Cómo es la circulación del vaso? Creo que era abierto. ¿Cómo? Abierta. ¿Qué otra forma? ¿Qué llamas tú abierta? Al final los capilares se abren. Lacunar, ¿verdad? Lacunar. Ahí llega como los ríos cuando entran a un lago. ¿Ok? Ajá. Eso es un enlentecimiento importante de la circulación. Y ahí es donde los macrófagos pueden captar cualquier alteración que aparezca en la membrana del glóbulo rojo. Y lo destruye. Porque tiene receptores para combatir serina. ¿Quedó claro? Ajá. Bueno, ¿cómo llegamos ahí? Por culpa del free flow. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa así de dudas así que quieran consultar o discutir? Me avisan cuando falte, me avisan cuando se
Entonces, ¿qué pasa? Si hay un pequeño daño en la membrana, no es letal, no es grave, pero sí está dañada la membrana. ¿Qué ocurre ahí en ese sitio? Eso sí no se le puede olvidar jamás en su vida. El calcio entra o sale de la célula cuando hay daño celular. No estoy diciendo que estemos dañando el retículo sarcoplasma, pero claro, entonces debería entrar. Entonces, cuando entra calcio a la célula porque hay daño de la membrana, ¿qué pasa? No puede ser. Ajá, dígame lo que usted tenga entendido, está todo bien. Te dije, todo ello es verdad. ¿Okay? El valor dialdehído que se nos mandó la doctora en radicales libres es uno de los productos que se forman por peroxidación lipídica, que se rompe parte del ácido graso, ¿no? Se forma una estructura que tiene como el techito de una casa con dos oxígenos a un lado. Eso es el valor dialdehído y es lo que mide uno para saber qué es. Pero es un pequeño daño que no es grave, pero que sí implica que la célula entró calcio. ¿Qué pasa si la célula entró calcio? Hay una enzima que es muy importante que se llama fosfolipasa A2, la cual es calcio dependiente, y cuando la fosfolipasa A2 se activa, o sea, eso es lo que ustedes les dicen, que hay daño celular. ¿Okay? O se expone en algunos casos, como dijo la fosfatilicolina, o se activa la fosfolipasa 2 por entrada de calcio. ¿Y qué hace la fosfolipasa 2? Libera ácido araquidónico de la posición 2 de los fosfolípidos. ¿Y qué pasa con ese ácido araquidónico? Dependiendo de los tejidos y de las enzimas que estén en esos tejidos, ustedes pueden agarrar la vía de las prostaglandinas o la vía de los leucotrienos. Una preguntita así para ¿quién es asmático aquí? No digan que nadie es asmático. ¡Uy! Mala suerte. ¿Nadie es asmático? No. ¿Por qué ustedes no pueden administrar aspirina en un asmático? ¿Ah? ¿Por qué no se debe? Hay gente que lo hace, uno puede hacer por equivocación, pero hay una razón fisiológica por la cual, o farmacológica, por la cual no se debería administrar aspirina en un asmático. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo de producción del asma? No lo han visto, no lo han leído, no lo han buscado, nada. ¿Tú lo sabes? Es que hay gente penosa. ¿Tú sabes cuál es el mecanismo de producción del asma? Está relacionado con la broncoconstricción del músculo de Reisseck, el músculo que está al final entre los bronquiolos y los alvéolos. ¿Sí o no? Ok. ¿Por qué se contrae ese músculo? ¿Cuál es el principal factor que lo hace que se contraiga? No creo que lo deban saber, pero yo lo pregunto para poder hacer esto interesante. Pues si no, yo hubiera contactado a José Zapatos. Si yo le digo que el estímulo son los leucotrienos. Claro, la aspirina bloquea a una de las enzimas que produce ¿Cuál? la glicosinasa. ¿Cuál? Habla duro. La aspirina no es la ciclosinasa. ¿Sí? La aspirina tengo entendido que es la ciclosinasa. Aspirina es ciclooxigenasa, ¿verdad? Pero ¿Y por qué no debe administrar en un asmático aspirina?
fíjate. Usa el razonamiento para contestar eso. Tienes pedazos de información que tienes que empatarlos para dar una respuesta definitiva. 1. La aspirina bloquea la citocinas. 2. Sabe que los leucotrienos son los que bloquean el músculo y producen broncoconstricción. ¿Cómo empatan las dos cosas? Si la citocinas estaba bloqueada, todo el ácido araquidónico se va a ir para Todo el ácido araquidónico que se va por glicoxigenasa y aumenta la broncoconstricción. Eso era tan sencillo como eso. Y eso se lo pongo yo en un examen y ustedes dicen, no puedo decir nada. ¿Entendieron ahora? Lo importante es entender, pero tienen que tener conocimiento, tienen que haber estudiado para después empatar las cosas. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Todos están claros. Sí. ¿Qué otra cosa así interesante se podría para ponernos a pensar? Ajá, ¿por qué uno administra omega 3? Otra cosa que me interesa. ¿Por qué uno, verdad, le da aspirina a los cardiópatas? ¿O no? Ustedes no saben, nadie ha tenido un familiar que tiene problemas cardíacos y le dan aspirina. Sí, ¿verdad? ¿Por qué le dan aspirina a baja dosis de paso? Son la que llaman cardioaspirina, 75 miligramos, o aspirina infantil 100 miligramos. ¿Por qué le dan aspirina? Queda 10 minutos. Se van a quedar con la respuesta, con la pregunta. Fíjate, le dan aspirina, ¿verdad? Sabiendo que la aspirina bloquea la ciclooxigenasa. Y ustedes quieren que esas arterias tengan prostaciclina, ¿verdad? ¿Sí o no? La prostaciclina es producida, la PGI2 es producida por el endotelio de las arterias, ¿correcto? ¿Por qué no lo hacen los capilares? Bueno, no era lo que quería decir, pero por ahí va la cosa. Entonces, pero lo que sí sabemos es que el endotelio produce prostaciclina y esa prostaciclina es vasodilatadora. Y ustedes tienen un paciente cardiópata que lo que tiene es disminución del aporte miocárdico de oxígeno, es decir, más bien las arterias están aportando poco oxígeno, no se están vasodilatando adecuadamente. Vamos por partes, porque hay otra cosa interesante en eso. ¿Cuál es otro vasodilatador coronario que no sea la prostaciclina? Prostaciclina fisiológica. ¿Cuál? La bradiquinina, ¿no? No, eso es además, la bradiquinina se forma en el proceso inflamatorio y todas esas cosas. Puede ser que haya bradiquinina, pero médicamente, ¿verdad? ¿Qué medicamento se utiliza para producir vasodilatación coronaria? Eso. Sí, o sea, se utiliza en medicina desde hace por lo menos desde 1920 por ahí. Ustedes no han oído hablar de la nitroglicerina. ¿Sí? Bueno, es que el óxido nítrico y la nitroglicerina son vasodilatadores. Correcto, estamos emparentados. ¿Está claro? Entonces, cuando le dicen isordina a la persona que le pone, no ha visto películas para que le ponen una pastillita bajo la lengua cuando le da dolor. Eso es isordina. Eso es un derivado de los nitratos. ¿Quedó correcto? Entonces, ¿ustedes sabían quién descubrió la nitroglicerina? Bueno, en realidad él no la descubrió, él la usó, la nitroglicerina.
él agarró la nitroglicerina, que es muy inestable, que explota nada más que porque se te cae con la gota al piso, ¿verdad? Y la puso en arcilla e hizo la dinamita. Pero Nobel sufría del corazón y usaba la nitroglicerina como dilatador coronario. ¿Yo claro? Entonces, mecanismos artificiales para producir dilatación, nitroglicerina, óxido nítrico, que es con la vía por la que actúa, y la aspirina, que bloquea, que no me han contestado la pregunta, porque si ustedes necesitan la prostacyclina para producir vasodilatación en la coronaria, ¿por qué le mandan aspirina? Que lo va a bloquear la ciclooxigenasa. ¿Sí? No deberían administrar aspirina, pero todo el mundo la manda. ¿Cómo hacemos ahí para resolver ese misterio? Faltan 4 minutos. Ahorita 7, número de suerte hasta aquí. Entonces les va a quedar la pregunta. ¿Ok? ¿Les gusta que les queden preguntas o quieren la respuesta y se van con ustedes? ¿Ah? ¿Por qué la respuesta? una pregunta, ¿la clase de mañana no está en paso? Sí. Sería sobre los temas que se siente químico, Químico, inflamación, supongo que la cosa de o sea, enviando de los lejos. sí, la que no es posible. La puse hasta hoy. Por eso, con más razón Están no anda listos, ya saben todo. ¿Ah? con más razón no anda. Le voy a dar la respuesta. Es que me gusta que la razón. Fíjate, si yo le doy aspirina a las plaquetas, ¿qué ocurre? Se inhiben, ¿verdad? Esa es una de las razones por las que se administra aspirina a los cardiópatas, para disminuir la agregación plaquetaria. ¿Es correcto? Todo me sigue. ¿Sí? Pero al endotelio no le debería caer muy bien el administrar aspirina, porque le quitan el factor vasodilatador. ¿Ok? Pero ¿por qué no se afecta el endotelio? Pero la plaqueta sí. ¿Por qué se afecta la plaqueta cuando dan aspirina? Habla tú. Claro, está bloqueando la ciclooxigenasa plaquetaria. Pero ¿por qué el endotelio no le pasa lo mismo? Habla tú. No, se dan dosis bajitas para los dos. A lo mejor la dosis bajita tiene que ver con algo puede ser. No estoy seguro de ello. Esa ciclooxigenasa que tienen las plaquetas, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la plaqueta? Otra vez. ¿Qué es una plaqueta? Sí, es un calete, pero dime otra cosa, otra forma de llamar a la plaqueta. Eso tradúcemelo de otra forma. Sí, pero ¿qué son las plaquetas? Son pedazos de membrana de megacariocito, ¿verdad? Y pasan a la circulación y no tienen mitocondria, no tienen Núcleo. actividad metabólica, pero tienen ciclooxigenasa. Pero cuando yo le doy aspirina, esa ciclooxigenasa se muere, se acetila irreversiblemente. ¿Por qué no le pasa lo mismo al endotelio? Nada, por aquí tampoco. Fíjense, es puro razonamiento, no tiene nada que ver el calente ni nada. Si la plaqueta es un pedazo de citoplasma, ¿verdad? De megacariocito, esa ciclooxigenasa está ahí y es la que tiene, y cuando le inactiva no hay más.